Vamos a darnos la... Bueno, ahora sí, digamos, empezamos formalmente la clase de Comte hoy. Nosotros, en principio, van a darse cuenta que es como una especie de costumbre. Lo primero que hacemos es contextualizar al autor, o sea, contextualizar desde dónde, cómo escribe el autor y en qué contexto, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que señalar de Augusto Comte es ubicarlo en el contexto temporal. Comte lo ubicamos casi, digamos, la mitad del siglo XIX, porque nace en el 98, 1798, y muere en el 57, ¿sí? 1857. Entonces uno podría ubicarlo primera mitad del siglo XIX. Por lo tanto, digamos, Comte es si quieren, es la expresión, digamos, de el resultado, del resultado, digamos, de un proceso que ya está terminando, que es el de la Revolución Francesa, y comienza el proceso de, de reestructuración de las monarquías en Europa. Cuando él comienza, digamos, a producir, que es cuando se vincula con Saint-Simon, que es más o menos 1818, por ahí, ya estamos, digamos, terminó la Revolución Francesa en su proceso y comienza todo el proceso de restauración monárquica. Por lo tanto, bueno, eso es importante contextualizarlo. Por eso va a tener Comte es la expresión, digamos, de una fuerte crítica a todo el proceso de Revolución Francesa, ¿no? Pero no es una crítica reaccionaria, como puede ser la de Bonnard, por ejemplo, ¿no? Reaccionaria en el sentido de crítica que es, tenemos que volver hacia atrás, todo lo que se hizo está mal, tenemos que como correr el telón y irnos para atrás, ¿no? Irnos a los vestuarios y empezar de vuelta. Comte no tiene esa mirada para nada, sino es una mirada de fuerte crítica, ¿sí? A la Revolución Francesa, a lo que implicó, a todo eso, que va a llamar a la filosofía negativa, como la consecuencia de todo lo que vino después, el caos y el desorden y la anarquía, ¿sí? Para pensar el futuro, o sea, una síntesis que avance hacia el futuro, el progreso, hacia el que llama la sociedad positiva o sociedad científica, que es ese modelo utópico hacia el futuro que va a tener en mente Comte. ¿Sí? Entonces, con esa contextualización primera, digamos, nosotros tenemos que ubicarlo a Comte. Básicamente es un personaje bastante raro, bastante atípico. Por ejemplo, él no tiene un título universitario, por ejemplo, no termina la universidad, tiene una fuerte capacidad de autoproducirse, ¿sí? Eso le genera a él tener dificultades laborales, porque no puede ejercer lo que él más le gustaba, que era la docencia, la enseñanza, la producción teórica. Por lo tanto, todo eso lo lleva a tener, digamos, una situación económica siempre muy apremiante. Eso es como primera situación. Segundo, para él es muy importante en la vida de él, es el vínculo que va a tener con Saint-Simon, que nosotros creo que ya algo lo enunciamos cuando hablamos de Saint-Simon. Él va a ser el secretario de Saint-Simon durante 6 años, de 1818 a 1824, ¿sí? Que es por ahí el último periodo de Saint-Simon también, ¿sí? En algunos casos, esa relación, digamos, va a ser de un discipulado muy fuerte, su gran maestro Saint-Simon,
y a su vez, en algún punto, son como coautores de algunas ideas que van a desarrollar ambos, y que las va a terminar de culminar, digamos, Comte, las va a desarrollar en toda su dimensión Comte, porque, bueno, Saint-Simon muere, pero también, digamos, hay como historias respecto a ese vínculo, esa relación con Saint-Simon, porque en algún momento hay una ruptura muy fuerte, una pelea entre ellos dos, ¿sí? Uno se acusa al otro de robarle ideas, de robarle, de ningunear uno al otro. Básicamente Comte se queja fuertemente de su maestro después que se pelea, ¿no? Y hay algunas frases que son bastante, muestran este ser de Comte tan contradictorio y complejo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Él va a decir de Saint-Simon, para leer textual, él va a decir, calificándolo a Saint-Simon como enseñanza mórbida recibida en su adolescencia e impartida por un maquinador depravado. Eso va a ser, digamos, su definición de su maestro, ¿no? O sea, fíjense el odio que le generaba. Pero después, más adelante, cuando se lo vuelve a leer respecto a alguna opinión respecto a Comte, va a decir también que le reconoce, le hace un reconocimiento a Comte diciéndole, a pesar de su hostilidad tardía que sintió hacia Saint-Simon, Comte solía reconocer, dice así, ¿no?, su deuda con él. Y dice textual, esto es textual de Comte, dice, ciertamente le debo mucho intelectualmente, contribuyó poderosamente a que me orientara en una dirección filosófica que no he abandonado y que mantendré sin lugar a dudas durante toda mi vida. O sea, por un lado, es un perverso y mórbido personaje, y por el otro, le agradece, digamos, toda su formación filosófica, y él se siente como continuador de esa reflexión. Bueno, ese es Comte, esa es la figura de un Comte que, por ejemplo, yo digo, para decir cosas, hay alguien que dice que escucha mal. ¿Puede ser? ¿Todos escuchan mal? Están escuchando distorsionado, capaz que porque no tengo buena señal. ¿Qué dicen? Sí, sí, por momentos se escucha mal. Pero por ahí en la grabación Se escucha mal. Bueno, a ver, sale yo la bien. verdad que no tengo, claro, no tengo posibilidad porque no tengo la única señal, digamos, es lo que hay, como no tengo otra posibilidad. Lo que podemos hacer, si quieren, es por ahí, a ver si apagando las cámaras ustedes, a ver si todos apagan las cámaras, a ver si mejora un poco y me avisan. Si pongan el sonido, apáguense las cámaras, a ver si eso ayuda a mejorar. A ver, apagamos todas las cámaras. A ver, ahora se escucha mejor. No. Pónganse el audio. Por el momento sí. Pareciera que sí. Pareciera que sí. Bueno, mantengamos así. Cualquier cosa yo después les pido que pongan la cámara cuando por ahí hagamos un corte o hagamos algún intercambio, ¿sí? Mantengamos las cámaras apagadas porque por ahí mejora la conectividad. Bueno, entonces, lo que decíamos era de este personaje contradictorio que, por ejemplo, con ideas bastante, en algunos casos para nosotros, sumamente extravagantes. Por ejemplo, una de las cosas, hay dos cosas que por ahí quería contar. Una es, por ejemplo, que él hablaba y creía en la higiene cerebral. Higiene cerebral. ¿Y qué quería decir esto? Que él no leía ninguna otra autor ni tenía ninguna otra lectura que lo pueda, ¿cómo decirlo? Que le pueda influir en su pensamiento. Entonces él decía, bueno, yo tengo que higienizarme cerebralmente, por lo tanto no puedo leer ni recibir ningún saber de otra persona, de otros.
yo me tengo que dedicar a producir lo que mi pensamiento me indica. Así que, bueno, esa es una de sus extravagancias, ¿no? La otra, ya a final de su carrera, es creerse que era un sumo sacerdote, ¿sí? O sea, creerse como una especie de gurú fundamental, ¿no? Pero bueno, después vamos a llegar cuando desarrollemos un poco más su pensamiento, a esa ¿por qué se piensa así, ¿no? ¿Por qué se piensa como una especie de gurú, de sacerdote, ¿sí? Bueno, otra cosa importante en esta reseña contextual de Comte es de que él tiene como dos colecciones de producciones, ¿no? Vamos a decir tres, ¿no? Uno que lo llama los opúsculos, que es la primera parte de su producción teórica, que son más que nada, opúsculos son como pequeñas obras, que es la primera parte, digamos, de lo que él produce. Después la segunda parte de sus producciones teóricas se llama el curso de filosofía política, ¿sí? Y después la tercera parte, que es un conjunto de tomos, ¿no? O sea, un conjunto de textos, ¿no? Que él los compendia como curso de filosofía positiva, que son un recuento de cursos que él había preparado para desarrollar en sus clases, que en general las daba de manera por fuera de la academia, ¿sí? El curso de filosofía positiva creo que eran 72 lecciones, ¿no? Compiladas en varios tomos. Y después la última parte, que ya la última, que es a partir de los últimos 7, 8 años de vida de él, también produce un compendio de lo que se llama el sistema de política positiva. Entonces tenemos los opúsculos, primera etapa; segunda etapa, curso de filosofía positiva; tercera etapa, sistema de política positiva, ¿sí? Digamos, y esta última etapa es como una gran propuesta de reorganización social. O sea, es como llevar a la práctica esos principios filosóficos positivos del periodo anterior, ¿sí? Bueno, eso es importante ubicarlo, ¿sí? En su vida. Son como 3 momentos en su producción y en su vida. Otra cosa importante que marca un poco también este personaje tan complejo es que, como otros, ¿no?, de época, es un personaje que tuvo muchos problemas psicológicos, problemas de carácter nerviosos, mentales. Inclusive se cuenta que en 1827 tiene un intento de suicidio, que se tira al río Sena, después lo salvan. Sí, pero bueno, era un personaje muy complejo, ¿no? Pero bueno, en esa complejidad, digamos, de alguna manera, Comte es el que claramente expresa, digamos, el desarrollo de la filosofía positiva o el positivismo, ¿no?, que tuvo una influencia, pero muy importante, de mediados del siglo XIX y siglo XX. Por ejemplo, para dar un ejemplo, la bandera de Brasil, por ejemplo, fíjense que tiene un lema que es orden y progreso. Y eso tiene que ver con dos instancias fundamentales en la teoría positiva de Comte, ¿no? Para decir, para dar un ejemplo de la influencia que tuvo Comte en la formación de las ciencias sociales y obviamente de la sociología, ¿sí? De hecho, se lo nombra como el padre de la sociología porque, bueno, es el primero que utiliza el término sociología de manera bien concreta y definida. Recuerden que Saint-Simon tiene un acercamiento, pero lo llama la fisiología social, ¿no? En cambio,
Comte ya le va a dar el nombre de física social y después le va a dar el nombre de sociología, va a usar la palabra sociología. Entonces por eso se lo titula como el padre de la sociología. Pero bueno, esa paternidad también es compleja porque la sociología no tiene un padre, sino tiene un proceso histórico de formación, ¿sí? En el cual Comte es uno de sus últimos piezas fundamentales, pero hay un proceso y una cantidad de desarrollo que tiene que ver con un proceso que se va dando en el mundo y en el contexto histórico. Pero bueno, cerrado esta primera parte, ¿sí?, de la contextualización, nosotros entonces avancemos un poco en algunas temáticas que nosotros vamos a darle alguna importancia en el pensamiento de Comte. Si quieren ahora si tienen alguna pregunta para hacer, mientras me tomo un mate, escucho, si no, sigo. Bueno, entonces sigo. Muy bien, bueno, entonces, el primer tema que nosotros vamos a tratar respecto a la oferta de Comte, respecto a su pensamiento y al legado, es el positivismo. Entonces, tenemos que tener claro qué es el positivismo para Comte. ¿Sí? Vamos a tratar de ser lo más claros posible, ¿sí? El concepto de positivismo obviamente proviene de lo positivo, ¿sí? Y el término positivo es, digamos, el opuesto a negativo, ¿no? Entonces, en esa disyuntiva de tres palabras podremos resumir un poco el sentido y el concepto de positivismo, ¿sí? Positivismo es la doctrina de lo positivo, y lo positivo es lo real, lo dado. Eso es lo positivo. Y lo negativo es aquello que niega lo dado, ¿sí? Que niega. Lo negativo es el no, ¿sí? Entonces para primero ubicar esta idea, digamos, para Comte todo lo que fue el iluminismo y la filosofía del siglo XVIII, esa filosofía que dio sustento al racionalismo, que dio sustento a la Revolución Francesa, ¿sí?, él la llama filosofía negativa. Y por eso él se autodenomina que su filosofía es una filosofía positiva. Y de ahí proviene la idea, la doctrina del positivismo, ¿sí? Eso es la primera cosa a tener bien en cuenta, que es muy simple y sencillo, no es nada. Es como ir al sentido común y ponerlo en el contexto donde surge, ¿sí? Ahora bien, yendo a lo más como nodal del positivismo, porque se dice que es una filosofía de lo dado, de lo hecho, de lo real. Primero y principal, tiene como un objetivo central el positivismo, que es encontrar esas leyes invariantes, o sea, leyes que no varían, que puedan explicar los fenómenos dados en la realidad, ¿sí? Eso es como el gran objetivo que va a tener Comte. Comte va a decir, la ciencia no puede ocuparse de las últimas causas, no puede ocuparse de los primeros principios, sino que la filosofía y la teoría debe ocuparse de lo que aparece a simple vista, de lo que aparece de lo dado, de la realidad, de lo que percibimos con los sentidos, ¿sí? De eso me tengo que ocupar, y no puedo, imposible, llegar a entender las esencias o las últimas causas, los orígenes, sino lo único que puedo hacer yo es encontrar las relaciones que hay entre los diferentes fenómenos. Entonces, si yo encuentro las relaciones que hay entre los diferentes fenómenos, construyo leyes, ¿sí? Las leyes explican eso. Una ley explica cómo dos fenómenos se relacionan, cómo dos fenómenos actúan siempre de la misma manera. Entonces, cuando yo encuentro esa relación,
construyo una ley que me permite decir cada vez que A y B se relacionan con C, producen D. Entonces, eso termina siendo una ley, ¿sí? Y para Comte son invariantes, o sea, son leyes que no van a variar, ¿sí? Bien. Eso es muy importante entender, este concepto, ¿sí? Para lo cual, Comte va a decir que a partir de esa imposibilidad, por un lado, ir a las causas últimas, pero la posibilidad de construir leyes a partir de fenómenos dados, trata de ser exhaustivo, trata de pensar como se piensa en las ciencias exactas, ¿no? De que esto de que es posible construir leyes y leyes que sean de ahora y para siempre, ¿sí? Entonces, esa búsqueda de lo exacto, de la exactitud, es una búsqueda obsesiva de Comte, ¿sí? Para lo cual él dice que hay tres métodos centrales, tres formas de llegar a eso, tres caminos para llegar a eso, y en esos tres caminos él dice, por un lado está la observación, en segundo lugar la experimentación, y en tercer lugar la comparación. O sea, esas tres cuestiones tienen que aparecer para poder realizar este anhelo de construir leyes invariantes, ¿sí?, de los fenómenos sociales, ¿sí? Entonces, la observación no cualquier observación, es una observación guiada por una teoría, o sea, una observación no ingenua, ¿sí?, sino que una observación que tiene de por sí ojos que miran y que tienen ya un saber, ¿sí? Entonces, basados en una teoría, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Después la experimentación, no sabemos qué es la experimentación. La experimentación es tener capacidad de ensayar, el ensayo, ¿sí? El ensayo que me permite probar que se producen determinados fenómenos si yo aplico determinadas variables, ¿sí? Si yo aplico determinadas mezclas, si yo intervengo de determinada manera, produzco determinadas consecuencias, ¿sí? Bueno, esa es la experimentación. Y él dice, es importante generar la experimentación, el modelo experimental, ¿sí? Y tercero es la comparación. Y él plantea la comparación como un artefacto sumamente esencial y necesario para poder cerrar todo el círculo y poder realmente tener un método positivo. Y la comparación tiene que ver básicamente con la investigación histórica, es poder ubicar ese fenómeno al cual yo le encontré leyes, ubicarlo en un contexto histórico, ¿no?, de proceso. Entonces, ahí cuando yo lo ubiqué en un contexto histórico de proceso, ahí hice como un cierre, como el último cierre. Si yo no llego a ese cierre, o sea, si yo no, porque el todo explica a la parte. Esto es muy importante, quizás vamos a volver a ese punto, pero el todo explica a la parte, ¿sí? ¿Está bien? Para el positivismo y para los fenómenos sociales. Por eso él habla de que es una ciencia sintética, ¿sí? Síntesis, ¿no? Es el todo explica a las partes, ¿no? La analítica, que es la otra modelo de ciencia que va a pensar Comte, dice, bueno, puedo pensar los fenómenos de manera aislada, ¿sí? Por eso es analítica, puedo analizar un fenómeno en sí mismo. Para los fenómenos sociales, va a decir que es imposible y lo que se debe hacer es tener una visión del todo para poder explicar la parte, ¿sí? Eso es fundamental. Que eso va a tener una fuerte implicancia en la sociología, ¿sí? Después lo vamos a ver en Durkheim, etcétera, ¿sí? Pero es muy fuerte en esa idea, ¿no? Bueno, más o menos en eso estaría, en la explicación básica. Ustedes, bueno, ustedes pues
profundizan en los textos un poquito más, pero bueno, en eso sería el positivismo. Recuerdo que en 5 minutos la clase se corta. Cuando se corta, vamos a la parte 2, que ya tienen el link. Esperemos que nos conectemos más rápido y podamos volver a la clase, ¿sí? Pero bueno, eso, acuérdense. Ahora vamos a ir a explicar un poco, en profundidad, un poquito más aquello que ya dijimos en el contexto, que son las etapas de su pensamiento, ¿sí? Que a veces en las que ustedes cuando después lo explican se confunden. Yo se lo digo por anticipado, así eviten el error. Si yo alguna vez les pido, bueno, los 3 estadios del pensamiento o de la sociedad en su desarrollo, en la historia, no es lo mismo que las etapas de su pensamiento, que también son 3. No es lo mismo. Una es las etapas de su pensamiento, que tiene que ver cómo él va produciendo en su vida diferentes momentos de producción teórica, y la otra es ya una ley universal de cómo es el desarrollo de la historia humana, ¿sí? Que la asemeja a la de la mente humana. Entonces, son como 2 cosas diferentes. Ya vamos a explicar la otra, ¿sí? Pero empecemos con la primera, que es las etapas de su pensamiento, ¿sí? Las etapas de su pensamiento, dijimos que había 3 etapas. La primera se la podemos ubicar temporalmente entre 1820 y 1826, ¿sí? Y que se la denominan los opúsculos de filosofía social, ¿sí? La segunda etapa va, digamos, más o menos entre el 30 y el 42. Digamos, ahí